Navidad sin Jesús. Porque, claro, normalmente ya nos hemos acostumbrado a que la Navidad sea sin Jesús. ¿Sí? Nos acostumbramos a decorar una mesa navideña. Jesús no importa, pero es navideña. Es como que están celebrando tu cumpleaños, el cumpleaños de Carlos, de Adriana, de Juan, de Esteban, y la mesa se la decora muy bonita, pero en ningún lugar está Juan, Adriana, Esteban, Carlos. El cumpleañero no aparece. Nos olvidamos del cumpleañero, ¿no? De hecho, en las casas dicen, ya voy a poner la Navidad, y llenamos de guirnaldas, de foquitos, ponemos el árbol, muy hermosos, ¿cómo se dicen? Adornos navideños, ¿verdad? Pero el niño Jesús no aparece en ningún lado. También se ponen duendes. Hoy en día están de moda los duendes, es verdad. Mi esposa me decía el otro día, me mostraba unas fundas, me dice, sí sabes que ahora es hasta medio difícil conseguir al Papá Noel porque lo que ahora hay es duendes. Y entonces ahora decoramos con duendes. Pregunto yo, ¿en el nacimiento de Jesús había un duende? No. ¿En el nacimiento de Jesús había un bastón verde con rojo? No. ¿Había un muñeco de nieve? No. De hecho, en Guayaquil, Ecuador, ¿alguna vez cae nieve? No. ¿Tenemos cómo hacer un muñeco de nieve? No. Sin embargo, para nosotros, eso es la Navidad. Para nosotros me refiero a la sociedad, es lo que nos tratan de vender como Navidad, ¿no? Entonces, como ustedes ya son chicos más grandes y creo que son súper inteligentes, vamos a tratar de entender un poquito el por qué quizás eso sucede, ¿ya? Y me voy a remitir a la Biblia, y ahí sí entramos un poquito en la prédica, y vamos a coger el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento que aparece en nuestra Biblia, que es el Evangelio de San Mateo. Y en ese Evangelio de San Mateo vamos a coger la primera línea, justamente la primera línea del Nuevo Testamento. En esa primera línea del Nuevo Testamento dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sí saben lo que es una genealogía, ¿verdad? ¿O no? La genealogía es hablar de quiénes son los antepasados de uno. Entonces, por ejemplo, si yo digo mi genealogía es esta, empiezo a hablar, mis papás son estos, mis abuelitos son estos, mis bisabuelos son estos, mis tatarabuelos son esos. Esa es la genealogía, indicar quiénes son mis antepasados. Y este primer versículo del Evangelio de Mateo dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Parecen unas líneas que no dicen nada, pero en realidad dicen mucho. Me está diciendo, los antepasados de Jesucristo hay dos que son sumamente importantes. El uno es David, el otro es Abraham. Resulta que para el pueblo de Israel, si alguien me contesta, lo felicito, para el pueblo de Israel, David, ¿quién era? Un rey. Y en las culturas antiguas, ¿qué es el hijo de rey? ¿En qué se va a convertir después? En príncipe y algún día en rey. O sea, va heredándose, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy en ciertas culturas los vemos. La reina Isabel murió y ahora el príncipe Carlos es el rey Carlos, ¿no? Entonces nos está diciendo que Jesús viene de una familia real. Jesús es rey. Y también nos dice que en su genealogía está Abraham. Está Abraham. Abraham es el padre de todo el pueblo de Israel, ¿no? De todo el pueblo de Israel. Y a estas figuras, grandes figuras, se las consideran como profetas. Entonces, Jesús también es un profeta. Es decir, lo más grande que había para el pueblo de Israel, David, Abraham, esta pequeña línea del Evangelio nos dice, Jesús es hijo de lo más grande que hay para el pueblo de Israel. Es hijo de David, es hijo de Abraham. Más adelante, un poquito más adelante, en ese primer texto del Evangelio, ya en el versículo 16, aquí yo les he anotado por si acaso los no lo quieren, en el versículo 16 dice, Jacob fue padre de José, el esposo de María.
de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Nos está diciendo que José era esposo de María y que de María nació un niño al cual lo llamaron Jesús y que Jesús es llamado Cristo. Entonces vamos a anotar esta palabra importante. Daniela, ¿nos alcanzarán 2 fundas en algunos casos por cabeza? Sí, ¿no? Ya. Sí, ok, al que responde bien esto, porque estaría sorprendido si alguien lo responde bien, se va a llevar no una, sino 2 fundas de caramelos. Cristo, ¿qué significa Cristo? Wow, a ver. Cristo es Dios porque Cristo es Dios. No exactamente. No exactamente. A ver, segundo intento. ¿Cuántos intentos tengo? 3 te voy a dar, ya. Ya no quiero. No, pero intenta ahorita, no. Ya. ¿Quién más quiere opinar quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? A ver. Ya voy a... Cristo es el Salvador. El Salvador. Ok, nos vamos acercando. Está bastante bien. Cristo es Dios hecho carne. Ok. Ya. Cristo está bastante bien. Está bastante bien. Te vamos a dar derecho a comer donas y chocolates y de todo, porque estás bastante bien. Cristo no es más que una palabra españolizada, por así decirlo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? O que, no, nada de eso. Que viene a ser lo mismo, exactamente lo mismo, a Mesías. ¿Ya? A Mesías. O también, no, nada de eso. O ungido. ¿Ya? Eso es Cristo. Mesías o ungido. Lo que pasa es que ungido es perfecto español. ¿Sí? Del verbo ungir. ¿Sí saben lo que es el verbo ungir? ¿No saben lo que es el verbo ungir? Cristo es perfección, sí, pero ya te vamos a dar los dulces. Ya, pero no saben lo que es el verbo ungir. Sí, a ver, yo cojo una pomada y me la pongo así, me estoy ungiendo la pomada. Ungir significa como untar, ¿ya? Es como especie de untar, pero en realidad, en este caso de ungir, es similar, no es igual a untar, es cuando en la antigüedad había la costumbre de a los hijos de los reyes, por ejemplo, coger aceite y ungirles la cabeza con el aceite. Es decir, ponerles sobre la cabeza el aceite, ¿no? En la confirmación, a ustedes les ungieron con un aceite en la frente o en la cabeza, ¿verdad? El obispo o el representante del obispo les ungió con aceite en la cabeza, ¿ok? Esta es la palabra realmente en español, ungido, que es lo mismo que Mesías, solo que Mesías viene del hebreo, y es lo mismo que Cristo, solo que Cristo viene del griego. Entonces este es un griego españolizado, este es un hebreo españolizado, y este es totalmente español. Fíjense que en el versículo 16 de este primer texto nos va dando otra pista. Cristo es el Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Mesías era, y por eso te voy a dar la doble funda, porque el Mesías era el Salvador del pueblo judío. El pueblo judío esperaba a su Salvador, al cual decían, ese es el ungido. ¿Ungido por quién? Ungido por Dios. Iba a ser alguien que iba a ser ungido por Dios para que se convierta en el Salvador del pueblo judío. ¿Ok? Vamos viendo otras pistas. Mateo 1:18, 2 versículos más adelante, ¿no? Estábamos en el 1:16, vamos al 1:18. Este fue el origen de Jesucristo. Cuando uno nace, uno debería tener un papá y una mamá, ¿verdad? Biológicamente tenemos un papá y una mamá, ¿no? Ahora que querramos inventarnos otras cosas, son inventos, pero biológicamente todo ser humano tiene un papá y una mamá. Es imposible que biológicamente tengamos 2 mamás o biológicamente tengamos 2 papás. Tenemos papá y mamá, ¿verdad?
biológicamente. Entonces, fíjense lo que dice 1.18, Mateo 1.18. Este es el origen de Jesucristo. María, su madre. María, su madre. Ya sabemos quién es la mamá de Jesús. María, sí, ya no me voy a acercar mucho allá con el micrófono. María, su madre. Ya sabemos quién es la madre de Jesús. Nos dice, estaba comprometida con José. Estaba comprometida con José, es decir, iban a ser esposos o eran esposos. Estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, la Biblia nos está aclarando, María y José no vivían juntos. Por lo tanto, no tenían relaciones sexuales, porque no vivían juntos. Nos lo está aclarando la Biblia. Concibió. Quiere decir que la Virgen María concibió, quedó embarazada, tuvo un bebé, igual que cualquier bebé que tiene 9 meses en la barriga de su mamá. Jesús estuvo 9 meses en la barriga de la Virgen María. Entonces, concibió un hijo. Muy bien, ¿de dónde sale el hijo? Si el hijo resulta, que ya sabemos que mamá es la Virgen, que la Virgen estaba casada con San José, pero San José no había vivido junto con María, lo estoy leyendo textualmente de la Biblia, no había vivido junto con María, entonces ¿de dónde salió ese niño? La Biblia nos aclara, nació por obra del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Y ustedes en una reunión anterior me contestaron correctamente que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el Padre de Jesús es Dios. ¿Sí? Es Dios Padre. ¿Eh? El Padre de Jesús es Dios Padre. Entonces, miren lo que estamos aprendiendo o recordando. Jesús, por el lado de María, es hombre, como cualquier hombre. Es tan hombre como cualquiera de ustedes, es hombre igual que yo, hombre en términos genéricos, ¿no? Es un ser humano igual que cualquiera de nosotros. Pero, por el lado de su Padre, es Dios. ¿Sí? Es Dios. No nace biológicamente de San José, sino es Dios. Entonces, por eso decimos que Jesús es verdadero hombre y Jesús es verdadero Dios. Y luego, yéndonos aquí al 19 al 23, vamos a leer un texto que es un poquito más largo y les pido que le pongan mucha atención. José, su esposo, el esposo de María, ¿no? Que era un hombre justo, y no quería denunciarla públicamente. ¿Por qué no la quería denunciar públicamente? A ver. Porque si no la podían matar a piedras. La podían matar a piedras. ¿Y por qué la hubiesen matado a piedras? Porque hubiera sido A ver. Porque antes, primero te tenías que casar antes de tener un hijo. Ya. Correcto. Y entonces quiere decir que no era el hijo de José, ¿verdad? Ya. Y como tú decías, podía ser acusada entonces de haber sido infiel. Ok. Entonces, otra funda aquí también. Bien. Y tú ya ganaste pues doble funda. Ya, tú ya ganaste doble funda. Van doble funda aquí, doble funda acá. Ok. Entonces, nos dice José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, decidió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en eso, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. ¿Qué fue engendrado en ella? Jesús. ¿De dónde proviene Jesús? Del Espíritu Santo. Es divino.
es divino. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. ¿Quién era el Mesías? El Mesías era el Salvador. Y aquí el Evangelio está diciendo, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. No dice que los salvará de la esclavitud de los egipcios o algo por el estilo. No dice que salvará de la pobreza. No dice que salvará del hambre. Lo que dice es que nos salvará de nuestros pecados. ¿Ok? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor, es decir, Dios, había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá, es decir, quedará embarazada, y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Jesús es Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces hemos aprendido que Jesús es el Mesías, nuestro Salvador, que su mamá es la Virgen María, que su papá es Dios Padre y que Él es Dios. Jesús es Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces estamos celebrando el nacimiento de Dios. Estamos hablando del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿no? Debería ser algo sumamente grandioso que no nos podamos olvidar y no lo reemplacemos con el muñeco de nieve o con Papá Noel o con el duende, sino que debería estar ahí en alguna forma en esa mesa navideña Jesús, y realmente en esa mesa navideña no está Jesús. Está Papá Noel, muñeco de nieve, está el copo de nieve, etcétera, pero no está Jesús. Ahora, podría uno decir, sí, eso escribieron ahí en la Biblia, pero resulta que ni el mismo Jesús a lo mejor se lo cree, ¿no? El mismo Jesús a lo mejor ni él mismo se lo cree. Entonces vamos a leer, y con eso termino las lecturas, Lucas capítulo 4, del 16 al 21, para ver si es que Jesús creía o no creía que Él era Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios Padre. ¿Ok? Voy a coger un texto que nos muestra eso, pero realmente en la Biblia podemos encontrar muchos textos al respecto. Entonces vamos a leer este. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. Qué coincidencia, ¿no? Él abre y justamente aparece ese pasaje, ¿ya? Ese pasaje. Obviamente no es coincidencia. Como hemos dicho, Jesús es verdadero Dios. Entonces, a propósito, se abre este pasaje del libro de Isaías y encuentra lo siguiente, y obviamente él lo lee en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Me ha consagrado por la unción. El Espíritu está sobre mí, Dios está sobre mí, porque he sido consagrado por la unción. Soy el ungido, ¿no? Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos y a dar libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. En ese momento, él estaba leyendo un pasaje donde decía exactamente estas palabras, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado con la unción. Lo terminó de leer, ¿y qué pasó luego que terminó de leer? Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían puestos los ojos fijos en él. Entonces Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Es decir, Jesús estaba diciendo, lo que se leyó es conmigo. Y de hecho, como está escrito, suena así, ¿no?
Supónganse que Jesús está ahí parado y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado con la unción. Y luego les dice, hoy se ha cumplido lo que acaban de oír. Es decir, les está diciendo, yo soy el ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. ¿Ya? Entonces, el mismo Jesús reconocía lo que en Mateo hemos leído que es Jesús, ¿no? Al inicio del libro de Mateo hemos leído ese pedacito para entender quién es Jesús, y el mismo Jesús lo reconoce. Entonces, ante eso nos quedan solo 3 opciones. ¿Ya? Por supuesto que habría una cuarta. Esa cuarta sería que alguien diga, yo creo que todo esto de Jesús es un mito. Y ahí tendríamos que en otra charla quizás hablar de si Jesús es un mito o no es un mito. Es decir, mito significa que es simplemente una leyenda, alguien que alguien se lo inventó, ¿no? Y que uno lo tiene como una leyenda nada más, pero que realmente nunca sucedió. Eso sería un mito, ¿verdad? Pero vamos a partir del hecho de que yo supongo que todos ustedes creen que Jesús sí existió. ¿Alguien aquí cree que Jesús no existió? Ya, ok, entonces creemos todos que Jesús no existió. Pero si alguien tiene dudas, podríamos en otra reunión hablar de por qué Jesús no es un mito. ¿Ya? Entonces, si Jesús existió, solo hay 3 opciones. Primera opción. Primera opción. Jesús es loco. Es loco. Está chiflado. ¿Ya? ¿Por qué sería loco? Porque si hoy día yo vengo aquí y les digo, créanme que yo soy el hijo de Tarzán, y les aseguro que yo soy el hijo de Tarzán y vengo de la selva, ¿ustedes me creerían? A lo mejor, y si lo sigo asegurando y asegurando, dirían, Carlos está loco, ¿verdad? Terminarían pensando, Carlos está loco, ¿verdad? O si yo vengo y les digo, miren, mi cabeza es una cabeza de aguacate. No es de aguacate. Sí, es de aguacate. ¿Ya? Y les aseguro que es de aguacate. Ok, Carlos está loco. Entonces resulta que Jesús viene y nos dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Podría ser que sea un loco. De hecho, si cualquier persona viene hoy en día y nos asegura, yo soy Jesús, Dios me envió y les aseguro que yo soy Jesús que he regresado, lo primero que se nos ocurriría, a lo mejor, es que esa persona es un loco. ¿Verdad? Ya. Entonces, una posibilidad es que Jesús sea un hombre loco. Y entonces millones y millones y millones de personas han seguido a un loco. ¿Ya? Y la humanidad ha estado medio loca, porque hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Verdad? Pero podría ser, es una posibilidad. Ok, vamos a ser más benévolos, más tranquilos. Y vamos a decir, no, Jesús no es loco. Jesús no era una persona loca. Ah, entonces queda otra opción. Jesús es muy malo. ¿Por qué sería malo? Porque si no es loco, quiere decir que él estaba haciendo un charlatán para engañar a la gente. Quiere decir que él estaba tratando de mentir a la gente y convencerlas de un engaño. Créanme, yo soy el Hijo de Dios. No era loco, pero nos convenció. ¿Ya? Fue un charlatán que nos convenció, una especie de un estafador. Los estafadores hablan y hablan de algo y finalmente la gente lo termina creyendo y le terminan dando dinero o haciendo lo que él diga y resulta que era un mentiroso. Entonces Jesús sería un mentiroso, muy mentiroso, y por eso digo muy malo, porque su objetivo habría sido engañar a la humanidad. ¿Sí? Esa es una segunda opción. Y fuera de esas 2 opciones, no nos quedan ninguna otra. De hecho, mucha gente dice, no, Jesús sí existió, pero solamente fue un profeta y un hombre bueno. Y eso queda descartado. No pudo haber sido solo un profeta y un hombre bueno, porque él vino a decir, yo soy el Hijo de Dios, el ungido, ¿no es cierto?, el Mesías. Y mucha gente lo ha creído, y por eso se ha creado la iglesia y todo lo demás.
Entonces, si engañó a millones y millones y millones, no podemos decir simplemente es un hombre bueno. No, porque nos engañó a la humanidad, entonces sería un hombre malo. ¿Ya? Y fuera de eso, nos queda una simple y tercera razón. Y la tercera razón es: Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Mesías. No hay más opciones, ¿sí? Claro, como digo, las otras opciones son: una, decir que Jesús no existió, que es un mito, y podríamos hacer una charla sobre la existencia de Jesús. Y la otra opción es decir: no, Jesús simplemente fue un hombre que existió, un buen hombre. Pues yo me niego a decir que pudo haber sido solamente un buen hombre, porque su objetivo es obvio, que fue crear una iglesia, y entonces por lo tanto su objetivo fue engañar a la humanidad entera, mentirnos, hacernos creer en algo que es falso, ¿no? Y vendernos todo un cuento, y eso sería malo. Entonces la única opción que queda es la tercera. Jesús lo que nos decía es verdad, y si Jesús lo que nos decía es verdad, entonces Él es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías nuestro, ¿ya? Y un poco, como digo, yo creo que la Navidad es como está, y vemos esa misa navideña de esa manera, porque la humanidad tiende a rechazar esto, tiende a decir: no, esto no es verdad, nada de esto es verdad, ¿sí? Tiende a decir: o Jesús no existió, o Jesús engañó, todo es una mentira, ¿ya? O cosas por el estilo, ¿ok? La mayoría de la gente que hoy día piensa así, o dice Jesús no existió porque Dios no existe, de paso Dios no existe, Jesús no existió, o simplemente todo es una mentira que nos han querido engañar. Y debido a eso, poco a poco hemos ido dejando a un lado y a un lado y a un lado a Jesús, y teniendo una Navidad sin el cumpleañero. Celebramos un cumpleaños sin el cumpleañero.